Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Toma nota de este número telefónico, 305-468-0044. Te lo repito, 305-468-0044. Ese es el teléfono de la doctora María Trina Burgos. La doctora Burgos es una abogada venezolana que tiene más de 25 años de experiencia trabajando temas migratorios en los Estados Unidos. Está licenciada para trabajar temas migratorios en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, puedes llamar al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada no te va a costar como si fuese de larga distancia porque va a repicar directamente en la oficina de la doctora Burgos aquí en Miami. En este momento hay mucha incertidumbre, muchas angustias, muchas dudas. ¿Qué pasa con el TPS? ¿Qué pasa con el asilo? ¿Con el parol humanitario? ¿Cómo puedo resolver esta visa? ¿Cómo puedo resolver lo otro? Pues para todas esas angustias está la doctora María Trina Burgos. 305-468-0044. 305-468-0044 de María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. Y a las 9:40 continuamos en conexión por TVV Network y Éxito 107.1 FM HD2 aquí en Miami. Vamos ahora a abordar el cuadro político venezolano. Vamos a conversar con la destacada politóloga Ana Milagros Parra. Ana Milagros, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Buenos días, César. Gracias por la invitación a trabajar. Le leía al columnista Jan Maninat una humorada donde si vienen unos extraterrestres acá por segunda vez, van a decir, caramba, pero siempre es lo mismo. Siempre hay una discusión en la oposición entre votar o no votar y pareciera que el tiempo no ha avanzado. Y ocurre que estamos de nuevo ante ese dilema. ¿Es cierto el dilema o es un falso dilema? ¿Cómo lo ves, Ana Milagros? A este punto, después de las elecciones del 28 de julio, creo que hablar otra vez de un proceso electoral en Venezuela es un sinsentido. Primero que todo, porque no va a haber un cambio directo ni económico ni social en el país por lo que pase en esas elecciones. Porque si hablas de elecciones, se supone que tendrías la capacidad de elegir, ¿no? Y a pesar de que este dilema lo hablamos antes y lo hemos vivido antes, después del 28 de julio hay algo muy distinto y es que se utilizó la vía electoral a pesar de los mecanismos autoritarios. La gente participó en masa y se logró mostrar los resultados. Y una de las cosas que pide el gobierno para participar en estas elecciones es reconocer el resultado que dio el CNE, o sea, la victoria de Nicolás Maduro. Ese falso dilema solamente es para los políticos que quieren tener algún tipo de cargo o quieren tener algún tipo de beneficios en la dictadura y además están mintiéndole a las personas de que pueden tener una gestión que no tenga las reglas del gobierno de Nicolás Maduro enfrente de ellos. Van a tener que jugar a sus reglas para poder tener una mínima gestión, ¿no? Además, incluso si juegas a esas reglas, nada te excluye de poder ser perseguido, como tenemos el perfecto ejemplo del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, e incluso de Enrique Márquez, que por qué sigue preso, por qué siguen detenidos, ¿no? Entonces, para mí ni siquiera es un dilema. Los que quieran participar pueden hacerlo, no va a tener ninguna repercusión, porque buscan olvidar el resultado del 28 de julio. Eso no va a pasar. Ana Milagros, mientras se da ese falso dilema, pareciera que la nave venezolana encalló en el mar de los Sargazos, que no hay avance posible, que estás como detenido pues en esa especie de lodazal. María Corina Machado en su último mensaje habló de las Fuerzas Armadas y dijo, sabemos que la familia militar está con este proceso y se ha insistido mucho en que las votaciones que hubo en centros militares también ganó Edmundo González Urrutia. Sin embargo, esos que esperan que los militares se manifiesten a favor de la democracia, pues
por lo visto no se da tal manifestación. ¿Es correcta esa apuesta, Ana Milagros? Creo que más allá de decir correcta o no, creo que llegamos a un momento donde es importante empezar a pensar en otras teorías de cambio, porque es la misma teoría de cambio que se tuvo incluso con la salida, es la misma teoría de cambio que se tuvo con el gobierno interino y al parecer es la misma teoría de cambio que tuvo María Corina. ¿Cuál es la diferencia con María Corina? Es que se hizo un evento, y recuerdo, el 28 de julio es algo sin precedentes, incluso si vamos a cualquier literatura de ciencias políticas, dicen justamente que estos eventos electorales pueden catalizar un cambio. Pero si no pasó el 29, no pasó después de las elecciones, y tampoco pasó el 9 ni el 10 de enero, donde al parecer este plan tenía algún tipo de cabida o se estaban tocando algunas puertas, en este momento yo tengo muchas interrogantes más que respuestas, porque se sigue insistiendo en la misma teoría de cambio que se ha demostrado varias veces en la realidad que no está pasando, ¿no? ¿Qué más se necesita para que pase? Y creo que hay que estudiar diferentes variables, ver qué es lo que está pasando en el país, qué es lo distinto después del 28, a ver si hay otras opciones. No quiero decir que al mismo tiempo no se siga intentando, porque es la que se tiene, y a pesar seguir tratando de dividir las Fuerzas Armadas, pero creo que ellos están blindados de cierta manera en esa división, tanto por la represión y por esta división que lograron dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, creo que lo que hay que hacer es dejar de insistir tanto en esa teoría de cambio y pensar en otra que también sea posible con las nuevas variables. Y hablo de nuevas variables internas, con cómo se está organizando el gobierno y al mismo tiempo las variables externas que incluye Estados Unidos. Vemos que hay un Estados Unidos que no se está confortando como lo hizo con el gobierno interino, que incluso está siendo más hostil con el gobierno, con los venezolanos, y está siendo, de cierta manera, menos directo o menos confrontativo con la dictadura venezolana. Entonces, con las variables que se tiene ahora, ¿qué se puede hacer? Y no hablo de corto plazo, ni siquiera en el mediano plazo. Estamos viendo cosas muy distintas en el país, como la muerte de muchas partes de la sociedad civil venezolana, la persecución a las ONG, que se están obligando prácticamente a someterse al escrutinio de la dictadura, o por otro lado a desaparecer y estar expuestas a cualquier tipo de persecución. Siguen las detenciones arbitrarias a los políticos. La clase política venezolana, el partidista específicamente, va a cambiar de unas variables y unas dinámicas que todavía no las vemos. Entonces, Sí. tener en este momento claro, hay que cambiar la teoría de cambio, creo que es muy importante porque el país que tenemos no es el mismo que tenemos justo después del 28 y ya ha cambiado mucho después del 10 de enero. Ana Milagros, vamos a detenernos un momento, por favor, en el caso de Estados Unidos. Has dicho, con toda razón, que el Donald Trump, que está gobernando en este momento con relación a Venezuela, no es el mismo que recibió en la Casa Blanca a Juan Guaidó, en tanto presidente del gobierno interino. Ahora hay una actitud hostil, no hacia el gobierno, pero sí hacia los venezolanos que por no estar de acuerdo con el gobierno salieron. Mira que es una paradoja bastante cruel. Tomando en cuenta esa variable, ¿qué sugieres? ¿Qué podría ser la oposición o todo aquel que aspire a un cambio democrático en Venezuela? Creo que al mismo tiempo se tienen que seguir utilizando, hablando de Estados Unidos, las vías institucionales para seguir haciendo incidencia, para seguir haciendo lobby democrático, pero como dije antes, tengo muchas más interrogantes que respuestas y creo que tener las interrogantes específicas o adecuadas es que nos va a seguir o nos va a guiar a un camino mejor en el sentido de la incidencia, ¿no? Pero estamos viendo a un Donald Trump que al principio nombró a Marco Rubio, nombró a varias personas que nos hizo pensar que podía tener una política distinta hacia Venezuela, pero vemos que está priorizando la política de mass deportations, de las deportaciones masivas, mucho antes de una presión hacia la dictadura venezolana. Está buscando beneficios internos, cumplir las promesas de campaña, incluso criminalizar y estigmatizar a la mayoría de los venezolanos, más allá de enfrentarse a la dictadura, ¿no? No está buscando la raíz del problema y solucionarlo, sino simplemente
America First, es lo que él dijo en campaña, ¿no? O sea, creo que Sí, ni siquiera tendríamos que estar sorprendidos al respecto, porque está haciendo lo que dijo en campaña. Entonces, ¿qué son las herramientas que se tienen para poder incidir en el gobierno de Estados Unidos y pensar más allá de Estados Unidos y qué hacer prácticamente con esa ofensiva que están teniendo los venezolanos? Y cuando es hacia los venezolanos, también es a la causa democrática. Por eso ujú, digo que estamos en un proceso de reevaluación tanto de variables, de qué es lo que se tiene, qué es lo que se puede controlar, pero lo que nunca diría es que hay que dar por sentado que la dictadura va a ser para siempre y dar por sentado que este es el sistema que vamos a tener mucho ya. tiempo, que vamos a tener siempre, ¿no? Ana Milagros, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti. La politóloga Ana Milagros Parra. Una pequeña pausa y ya regresamos en conexión.